Te doy la bienvenida al canal I Love My Crochet y mira la belleza de granny que vamos a aprender en esta clase. Unos espirales. Parece a simple vista que fuera difícil, pero yo te aseguro que no es difícil. Trata de hacerlos. Aquí te voy a explicar paso a paso cómo ir haciendo estos círculos para que quede así en espiral y luego cómo convertirlos en un cuadro, en un granny. Los proyectos con estos espirales quedan muy originales, muy bonitos. Tú puedes hacer con esto muchas cosas. Una manta, puedes hacer bolsos, puedes hacer chaquetas, chompas, ponchos, suéter, cinturones, bufandas. Quedan hermosos. Y lo bueno de todo es que puedes usar los sobrantes de hilo que no sabes qué hacer con ellos. Aquí, este es un proyecto especial que puedes usar esos sobrantes. Mira, a mí me ha encantado cómo han quedado estos grannies. Bueno, y mira aquí las opciones de colores que te tengo. Cada granny tiene dos colores. En el tutorial voy a estar usando un material que es 100% acrílico y es un grosor número 4 que recomiendan usar un gancho de 5 milímetros y ese es el gancho que vamos a usar. También necesitamos, y es importante tener unos marcadores. Si no tienes marcadores, coge cualquier ganchito de cabello porque si es necesario, por como vamos a trabajar en espiral, esto nos ayuda a identificar cuál es la primera vuelta y la última vuelta. Entonces, amigas, vamos a empezar ya con la clase. Para la clase voy a estar usando estos dos colores, el color 1 y el color 2. Vamos a tomar el color 1 y vamos a iniciar con un nudo mágico o un círculo mágico. Vamos a tomar esta última hebra de nuestro ovillo y vamos a envolver nuestros dos dedos de esta manera y vamos a envolverlos otra vez por segunda vez, pero esta hebra va a quedar encima de la primera que ya colocamos, así como una X. Y con este dedo la sostengo. Ahora tomo el gancho, paso por la hebra debajo de la primera y tomo la segunda. Traigo acá y hago una vuelta así al gancho. Y ahí ya puedo iniciar con la puntada. Las puntadas van a ir adentro de este anillo mágico. Bueno, vamos a hacer primero una cadena para darle altura al punto y dentro del anillo mágico vamos a hacer un punto bajo y este es nuestro primer punto y aquí el marcador lo voy a colocar acá en este primer punto. Ahora hago otro punto bajo. Van dos puntos bajos. Tomo hebra. Ahora voy a hacer dos puntos medios altos. Uno y dos. Ahora hago dos puntos altos. Uno y dos. Bueno, aquí hay 6 puntos que hemos realizado. 2 puntos bajos, 2 puntos medios altos y 2 puntos altos. Bueno, ya con el color 1 he terminado esta primera vuelta y voy a alargar esto para no perderlo porque voy a trabajar ahora con el color 2. Esto lo alargamos. Ahora voy a traer el color número 2 y voy a hacer esos mismos puntos con el color 2. Vamos a atar el color 2 y voy a hacer una cadena para dar altura al punto y hago un punto bajo y voy escondiendo hebra. Ahí está mi primer punto bajo del color 2 y ese primer punto también vamos a colocarle aquí un marcador. Y voy a seguir haciendo lo mismo del color 2. Aquí ya va un punto bajo. Voy a hacer ahora otro punto bajo. Tomo hebra, voy a hacer dos puntos medios altos. 1, 2. Ahora voy a hacer dos puntos altos. 1 y 2. Ya tengo los 6 puntos del color 2
y estiro bien esto para no perderlo. Ya esta es la primera vuelta del granny. En total aquí tengo 12 puntos. 6 del color 1 y 6 del color 2. Ahora, como esto es un anillo mágico, vamos a estirar esta hebrita que es del color 1, donde hicimos el anillo mágico. Vamos a estirarlo lo más que podamos, ya para que esto se vuelva una sola vuelta. Esto ahora se va a ver raro, pero vas a ver que ya va a tomar forma. Listo, esta es la primera vuelta. Tengo 12 puntos en esta primera vuelta. Para hacer la segunda vuelta, vamos a volver al color 1. Vamos acá al color 1. Voy a tratar de no enredarme aquí con los colores. Y ahora yo necesito hacer aumentos. En toda esta segunda vuelta vamos a hacer en cada punto 2 puntos altos. La vuelta va a empezar aquí donde está el marcador, aquí donde hice el primer punto bajo del color 2. Ahí voy a hacer 2 puntos altos en ese espacio donde está el marcador. Aquí va mi primer punto alto, pero ese primer punto alto lo tengo que señalar con el marcador, así que quito el marcador acá y señalo acá que este es el primer punto alto de la vuelta. Y en ese mismo espacio voy a hacer otro punto alto y voy a trabajar punto alto sobre cada punto hasta llegar acá al final de este color. Vamos a hacerlo juntos. 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Y aquí, miren, aquí también en esta última. Ahí ya hice el color 1 y debo tener desde este marcador que fue el primer punto hasta este último, aquí debo tener 12 puntos. Bueno, ahora voy a iniciar, sí, con el color 2, pero es la misma vuelta 2. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo que hice con el color 1. Tomo hebra y donde está el marcador, ahí voy a hacer 2 puntos altos y voy a hacer 2 puntos altos por todos estos puntos hasta llegar uno antes que el marcador. En el marcador no lo incluye, es hasta un punto antes del marcador. Vamos a hacerlo juntos para que entiendas más. Aquí va el primer punto alto y el marcador lo pongo siempre vamos a ponerlo en el primer punto que hagamos del color. Ahí va un punto alto y como esta es la segunda vuelta de aumentos, ahí mismo voy a hacer otro punto alto, 2, aquí otros 2, van 4 puntos, aquí otros 2, van 6 puntos, aquí va otros 2 puntos, 8, aquí van otros 2, son 10, y aquí antes del marcador, este punto, ya serían los 12. Y aquí ya terminé la vuelta número 2. Miren que ya se está formando el espiral. Y en esta vuelta número 2 debo tener 24 puntos. 12 del color 1 y 12 del color 2. ¿Y cómo los contamos? El color 1 vamos a contar desde el marcador hasta el color 2. Y del color 2 vamos a contar desde el marcador hasta aquí, a esta última. Debemos tener 12 de un lado y 12 del otro. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Empezamos siempre con el color 1. Tomo hebra y aquí en el marcador voy a hacer un punto alto. No se te olvide siempre
tenemos que quitar el marcador y colocarlo aquí en el primer punto. En esta tercera vuelta vamos a hacer un punto alto entre cada aumento. ¿Qué quiere decir eso? Que en un punto vamos a hacer 2 puntos altos juntos y en el otro solo un punto. Vamos a hacer los aumentos como cuando haces un gorro o los aumentos que se hacen cuando estás haciendo un círculo. Así se hacen los aumentos. Siempre acá voy a empezar con un aumento. Aquí ya hice un punto alto y voy a hacer otro punto alto ahí mismo en ese punto. Bueno, aquí ya va un aumento y aquí no va aumento, va solo un punto alto. Aquí va un aumento, 2 puntos altos en el mismo punto y aquí va un punto alto. Aquí un aumento, aquí un punto alto. Un aumento, un punto alto, un aumento, un solo punto alto, un aumento y aquí un solo punto alto. Siempre terminamos con un punto alto. Y miren, esta es la tercera vuelta y miren cómo se ve de bonito. Bueno, vamos a seguir con la tercera vuelta, pero con el color número 2. Vamos a dejar esto largo para que no se nos suelte el hilo. Vamos a tomar el color número 2 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un punto alto solo entre cada aumento. Y aquí vamos a iniciar con un aumento. Aquí hago, donde está el marcador, un punto alto. Tomo este marcador, señalo el punto y hago otro punto alto ahí en el mismo punto. En el siguiente solo hago uno. En el siguiente aumento. En el siguiente solo voy a hacer uno. En el siguiente un aumento. En el siguiente solo hago uno. En el siguiente un aumento. Y esto lo trabajo hasta un punto antes que el marcador. Ahí termina la vuelta número 3, que es la que estamos haciendo. Aquí un punto. Aquí aumento. Aquí un punto. Aquí aumento. Y termino siempre con un punto. Aquí miren, uno antes del marcador. Ahí terminamos la vuelta número 3 y en total los dos colores deben darme 36 puntos en esta tercera vuelta. Ahora voy a hacer la cuarta vuelta. Vamos a iniciar con el color número 1. En mi caso es este que es un beige. Y ahora en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos entre cada aumento. Vamos a hacer, miren, vamos a empezar aquí en donde está el marcador. Voy a hacer un aumento. Aquí va el primer punto alto. Lo señalo, ese es el primer punto de la vuelta. Y ahí mismo siempre voy a empezar con un aumento. Aumento. Ahora hago un punto alto solo y otro punto alto solo. Eso es cómo se aumenta cuando estamos trabajando en forma circular. Un aumento, 2 puntos altos solos. En la vuelta pasada era un solo punto alto solo entre los aumentos. Ahora es 2 puntos altos solos. En las próximas vueltas vas a ir aumentando estos puntos solos
entre los aumentos. Así que la otra vuelta serían 3 puntos altos entre cada aumento. Así se va trabajando. Ahora aquí vamos a hacer un aumento. Ahora hago 2 puntos altos en cada punto. Aquí va 1. Y aquí va 2. Ahora me toca un aumento. Aquí va 1 y 2. Ahora aquí va un aumento. Dos puntos altos en cada punto. Un aumento. Dos puntos altos en cada punto. 1, 2. Ahora un aumento. Y siempre terminamos con los puntos solos. Me sobran 2. Hago esos 2 puntos. 1 y 2. En la próxima vuelta vamos a terminar con 3 puntos altos. En la próxima con 4 y así a medida que vas creciendo las vueltas. Continuamos con la vuelta número 4 con el color 2 y hacemos lo mismo, pues estamos en la misma vuelta. Tomo hebra y aquí donde está el marcador voy a hacer un aumento. Siempre donde está el marcador hacemos un aumento. Un punto alto. Aquí lo señalo con mi marcador y hago otro punto alto ahí mismo. Ahora hago 2 puntos altos en cada punto. 1 y 2. Un aumento. 1 y 2. 2 puntos altos en cada espacio. 1 y 2. Y ahora aquí un aumento. 1 y 2. 2 puntos altos en cada punto. Un aumento. 1 y 2. 2 puntos altos en cada espacio. Y aquí un aumento. 1 y 2. Un punto alto en cada punto. Un aumento. Y me quedan 2, que esos son los 2 que van solos. 1 y 2. Y ya he terminado esta cuarta vuelta. Miren qué hermoso. Viste que no es difícil. Aquí en la cuarta vuelta debemos tener 48 puntos. Bueno, el granny que yo estoy haciendo yo no lo quiero hacer con más vueltas porque esto es un hilo grueso. No lo quiero muy grande para el proyecto que estoy pensando hacer. Pero si tú quieres, esto lo puedes hacer del grande que tú quieras. Es solo seguir con la secuencia de aumentos. Si vas a seguir con una quinta vuelta, ves primero acá al color 1, vas a hacer siempre acá aumento, siempre vas a empezar con aumento. Y vas a ir aumentando el número de puntos en cada vuelta, los puntos que van entre los aumentos. Si aquí hicimos 2 puntos entre aumentos, la próxima vuelta va a ser 3 puntos entre aumentos, la próxima más va a ser 4 puntos entre aumentos, la próxima es 5 puntos entre aumentos, 6, así vamos a ir aumentando. Y recuerda que cada vuelta tiene 2 colores. Cuando termines un color, en el color 2 vas a hacer lo mismo que hiciste en el color 1, los aumentos. Y aquí, mire que en esta vuelta aumenté, entre cada aumento hay 2 puntos, pues en este color también hice lo mismo. Y así se hace este
hermoso espiral. Bueno, ya cuando decidas el número de vueltas que le quieres dar, ya es momento de convertirlo en un cuadro. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues yo te recomiendo que cuentes los puntos que quedaste en la última vuelta. En mi caso son 48 puntos. Esos 48 puntos los voy a dividir entre 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 esquinas, ¿verdad? Mira el grano. Los cuadros tienen 4 esquinas. 48 entre 4 me da 12. ¿Qué quiere decir? Que cada esquina necesito 12 puntos. Así que vamos a ir contando 12 puntos en cada, y ahí es donde vamos a hacer las esquinas. Voy a hacer mi esquina aquí donde está este marcador, voy a hacerlo del color 1 y voy a contar 12 puntos a partir de este marcador. Este va a ser una esquina. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el punto al lado del 12, aquí es donde irá la otra esquina. ¿Y cómo la vamos a hacer? Bueno, eso es adaptando, yendo o mirando los puntos hasta que esto se ponga así recto. Mira, vamos a hacer esta esquina. Y aquí he realizado en las esquinas 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Después realicé 2 puntos altos, 2 puntos medios, 3 puntos bajos y acá se trabaja en espejo de esta esquina. Bueno, en el marcador, ya este marcador lo puedo quitar. Esa es mi esquina y ahí voy a trabajar 2 puntos altos, 2 cadenas y en la misma esquina otros 2 puntos altos. Bueno, ahora voy a trabajar un punto alto en este punto y otro punto alto en el siguiente punto. Voy a trabajar 2 puntos medios en los siguientes 2 puntos. Un punto medio, 2 puntos medios. Ahora voy a trabajar 3 puntos bajos en los siguientes 3 puntos. Aquí va 2 y aquí 3. Bueno, ahí tengo media esquina y aquí tengo que trabajar para llegar a la otra esquina en espejo. Entonces, al lado aquí, ahora empiezo con 2 puntos medios. Aquí hay un punto medio y en el siguiente espacio un punto medio. Ahora 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora aquí llego a la otra esquina. Voy a quitar el marcador y ahí hago mi esquina. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Miren, ahí ya he realizado 2 esquinas. Este número de aquí, de estos números, eso va a depender del tamaño del espiral. Entre más grande hagas, entre más vueltas hagas en el espiral, vas a necesitar más puntos aquí. Entonces vas a ir acomodando cuántos puntos altos necesitas. Vas a necesitar más, vas a necesitar 3, 4. Aquí vas a necesitar más puntos bajos, más puntos medios, hasta llegar aquí a la esquina. Ahora aquí vamos a hacer media esquina porque acá vamos a iniciar una esquina de este color. Miren lo que vamos a hacer. Aquí ya hicimos esta y esta, que es la misma de estas dos. Ahora aquí voy a llegar hasta la mitad porque aquí va a empezar otra esquina del otro color. Vamos a hacer, después de la esquina que hacemos, un punto alto, otro punto alto, 2 puntos medios, 3 puntos bajos y aquí termino con un punto deslizado, me deslizo.
Y ya acá puedo cortar hebra y ya ha quedado esta esquina y esta esquina. Ahora voy a completar la otra esquina con este color. Quito el marcador. Y lo mismo, cuento 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el siguiente es donde debe quedar la otra esquina. Vamos a hacerlo para que no te quede dudas. Si te quedó claro, pues ya puedes adelantar el video. Vamos a hacer aquí la esquina, aquí donde estaba el marcador. Vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora 2 puntos altos en cada espacio, 2 puntos medios o medios altos en cada espacio, 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Ahora trabajo en espejo, empiezo con 2 puntos medios altos, 2 puntos altos, y aquí hago mi esquina. Y aquí ya, como aquí ya hice esta esquina, aquí hago media. 2 puntos altos, 1, 2, 2 puntos medios altos, 1, 2, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y 1 deslizado. Y ya puedo cortar. Y miren, ya ha quedado el granny. Te recomiendo que le des vapor para que se ponga más cuadrado. Eso lo sellan. Lo puedes sellar con, eso venden unos materiales especiales con unos alfileres para bloquearlos, que es la palabra, bloquear los grannies. Miren, y no es nada difícil, nada complicado. Y aquí ya esto está asegurado. Podemos cortar estas colitas. Miren lo bello que ha quedado. Espero te haya gustado esta clase y nos vemos en un próximo video.